Entonces lo que yo quería hacer es tomar un momento para investigar con un poco más de profundidad esta pregunta, o sea, ¿cómo eran las otras religiones? Como ya había dicho antes, nosotros muchas veces con los estudios del Antiguo Testamento nos enfocamos mucho en el texto sin entender el contexto. Y si no entendemos el contexto, perdemos pues hasta, hasta a veces la mayoría del significado del texto. Entonces a veces hay que tomar un paso para atrás y decir, bueno, vamos a ver las otras religiones. Si muy bien los hebreos y los israelitas enfatizaron mucho que hay un Dios y que Dios es así, que ha hecho los pactos, que tenemos los patriarcas y estas cosas, hay que ver de qué manera parece a las otras religiones que estaban presentes, pero también de qué maneras contraste con o es diferente a las otras religiones que estaban presentes en esa área. Bueno, tradicionalmente los historiadores han pensado que había un proceso natural que iba del politeísmo a la monolatría, al monoteísmo. Y que estos pasos se podían observar en todo el mundo. Otra vez del politeísmo, o sea, la creencia de que hay muchos dioses y habían cultos a diferentes dioses en diferentes lugares y por diferentes motivos, ¿verdad? Si tu mujer estaba embarazada, tú hacías algún sacrificio a la diosa de la fertilidad o algo así. Si tú eras un campesino, hacías un sacrificio al dios de la lluvia. Si tú eras un pescador, hacías un sacrificio al dios del lago. La verdad es que es una forma muy lógica de organizar el mundo y representa uno de los pasos prehistóricos más importantes de los seres humanos, que es movernos de un materialismo a un reconocimiento de que hay poderes espirituales detrás de las fuerzas materiales que existen en el mundo. Hay ateos hoy que dicen, bueno, el materialismo, yo creo en lo que yo veo y hay materia, y eso de hablar de espíritus y ángeles y dioses es una tontería. Y realmente ver, y eso se llama materialismo, o sea, que lo que existe es materia, nada más. Eso realmente representa un regreso a, a la cosmología más primitiva del ser humano. Es un paso hacia adelante reconocer que, wow, hay algunas fuerzas que manejan el movimiento de las nubes y la lluvia. Hay algunas fuerzas que manejan el proceso del nacimiento y de la maduración del ser humano. Entonces, eso es el politeísmo. Y después vamos a algo que se llama monolatría. ¿Qué significa monolatría? Es una palabra griega, bueno, viene del griego. Mono significa uno y latría. ¿Mm? Servicio o adoración. Servicio o adoración, sí, aquí es adoración. Entonces aquí, ¿qué es la monolatría? Significa la creencia en que hay muchos dioses, pero solamente hay que adorar a uno de los dioses. Es más o menos lo que vemos en el libro de Éxodo, por cierto. En Éxodo el libro no dice que no existen los dioses de Egipto, no dice que son superstición, no dicen que son falsedades. El libro del Éxodo nos comunica de una forma, bueno, bastante clara que el pueblo y el autor cree que estos otros dioses son reales, pero ¿qué es lo importante? Que el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, el Dios de Israel es que superior, más poderoso, victorioso sobre los dioses de Egipto. Ahora, hasta en el mismo Antiguo Testamento, avanzando históricamente, sí encontramos ya la idea de que los ídolos de los paganos no son dioses para nada. Eso se ve pues ya en los profetas posteriores, se ven en Habacuc, en Amós, en Isaías. Pero el caso es que monolatría representa
la creencia en que hay muchos dioses, pero solamente hay que alabar a uno de ellos. Muy bien. Y después el monoteísmo, y eso sí ya es la creencia en que solamente existe un Dios y nada más un Dios, y que hay que alabar a aquel Dios. Por mucho tiempo, y esto viene como una consecuencia de la iluminación o del Aufklärung, que hemos mencionado bastante en cuanto a la hermenéutica, en cuanto a cómo se entiende la redacción del Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento, pero especialmente el Antiguo Testamento, y presupone que las sociedades humanas siempre van a progresar. La iluminación tenía una opinión muy positiva de los seres humanos, una opinión de que cada generación va a ser mejor que la generación anterior, y tenían una fe muy grande en un mito. Este mito se llama el mito del progreso. El mito del progreso. Entonces, si encuentras a alguien que dice, bueno, pues es que siempre hemos estado avanzando y por ejemplo, en cuanto al medio ambiente, bueno, pues la ciencia lo va a arreglar y haciendo diferentes leyes se puede arreglar. Esto es el fruto de la iluminación. No viene del cristianismo, aunque tenemos una virtud que se llama la esperanza. Eso es una de las virtudes teológicas, pero tener una fe en el mito del progreso no es lo mismo que tener una esperanza cristiana y bíblica. Aunque mucha gente los combina, no deberíamos de combinar a estas dos cosas. Entonces ellos están viendo a la sociedad humana con este mito, con esta hermenéutica cultural en mente, que cada generación se va mejorando. Entonces, obviamente, los humanos van del politeísmo y realizan, solamente vamos a adorar a un Dios, a la monolatría, y después dicen, bueno, ya somos más inteligentes, somos más racionales que antes, y solamente hay un Dios y vamos a alabar a un Dios nada más. Bueno, surge un pensador interesante, y voy a resumir algo de sus enseñanzas hoy mismo. Y él dice que toda esta es, no sé, ¿se usa esta palabra? Basofia. Basofia no es una grosería, ¿verdad? No es palabrota, sí, quizás. Bueno, es una tontería. Vamos con la palabra tontería. En México no es una palabra. Por cierto, si queréis ver las fotos de Brasil, he puesto algunos aquí en mi Instagram. Por eso estaba ahí. Muy bien, pero dice este señor Yehezkel Kaufman, y voy a escribir su nombre. Y Yehezkel, por supuesto, es simplemente lo que diríamos en español Ezequiel. Yehezkel Kaufman. Él vive del 1889 a 1963. Del 1889 a 1963. Y él dice que esta idea del progreso y de que las sociedades humanas se han ido del politeísmo a la monolatría, al monoteísmo, es incorrecto. Y precisamente haciendo eso rechaza esta presuposición de la iluminación. Un poco sobre el hombre. Fue un filósofo y erudito bíblico israelí, y estaba asociado con la Universidad Hebrea. La Universidad Hebrea es la gran universidad de Israel, y si alguien va a hacer un doctorado en el Antiguo Testamento o la historia de Israel, probablemente es el mejor lugar de ir en todo el mundo. Es realmente, para los estudios hebreos o israelitas, es sin comparación. Entonces él era un profesor, un académico asociado con la Universidad Hebrea. Su principal contribución al estudio de la religión bíblica fue su tesis de que el monoteísmo de Israel no fue un desarrollo gradual del paganismo,
sino completamente nuevo, ¿verdad? Porque mucha gente en esos días estaba diciendo, bueno, pues simplemente, como había dicho, había el politeísmo, después la monolatría y después Israel desarrolla y es monoteísta. Y Kaufman dice, no, no. Él propone, en vez de como un proceso de desarrollo, de progreso, él propone que las religiones paganas o las religiones indígenas, para usar una palabra un poco más generosa, y la religión hebrea o la religión israelita, que uno no puede representar una evolución del uno al otro. Entonces él propone que no hay evolución. Él propone algo como una revolución. Y también, como he dicho, esto es una reacción al modernismo, o sea, la academia moderna. Y él propone que después de un estudio muy, muy profundo, él propone que... bueno, déjame terminar con las notas biográficas del profesor Kaufman. Él nació en Ucrania. Su conocimiento talmúdico fue adquirido en la yeshiva del rabino Chaim Chernovitz, en Odessa y en Petrogrado. Entonces no es original de Israel. Y obviamente estamos hablando de un judío, o sea, no estamos hablando de un erudito cristiano. Y su formación filosófica y bíblica fue en la Universidad de Berna. Completó su doctorado sobre el principio de razón suficiente en 1918 y lo publicó en Berlín 2 años después. Comenzó a enseñar en Palestina en el 28 y se convirtió en profesor de la Biblia en la Universidad Hebrea en 1949. Para ser profesor de la Biblia en la Universidad Hebrea, uno tiene que ser de los eruditos bíblicos aquí de la Biblia hebrea, ¿verdad? Más reconocidos en todo el mundo. Bueno, entonces él propone que no hay evolución entre el politeísmo de los cananitas y el monoteísmo de los hebreos. Entonces voy a resumir algunas de sus ideas que describen la religión o las religiones paganas indígenas de Canaán. Primero que todo, y tengo 9, pero no sé si vamos a cubrir todos los 9. Primero que todo, los dioses son limitados. Los dioses son limitados. Otra vez, si uno ve en el libro de Génesis, uno encuentra una polémica hebrea en contra de esta tendencia. Por ejemplo, en la creación, en Génesis, Dios hace todo. Los otros mitos de la creación que vienen de Babilonia o vienen de Asiria, siempre tienen algún combate, tienen alguna lucha entre dos dioses o más, alguno entre monstruos, y siempre la creación en esos mitos es el producto de alguna guerra, revolución, algún evento violento. Pero lo vemos claramente al comienzo de la Biblia, que el Dios de la Biblia hace toda la creación de una forma ordenada y muy bien definida y sin oposición. Entonces los dioses paganos eran dioses limitados. También eran limitados en su sabiduría. ¿Hay otra o dentro? No, es el mismo. Y limitados en su conocimiento. Esto, si sabemos algunos de los cuentos hasta de los romanos y griegos, ¿verdad? Que no eran locales, pero tienen sus panteones de algunas formas parecidas. Y vemos a las cosas que hicieron los dioses, a veces actúan como si fueran adolescentes irresponsables, ¿verdad? O sea, hacen algunas tonterías estos dioses. Y muchas veces no saben cómo
no saben cómo resolver algún problema, por ejemplo, o no saben algún secreto que alguien ha escondido de ellos. Entonces los dioses son limitados. Otra cosa que encontramos en estas religiones indígenas, ancianas, es la idea de la teogonía. ¿Alguien quiere sugerir el significado de teogonía? ¿El origen de los dioses? Estamos hablando del origen de los dioses, sí. Y es otra cosa, ¿de dónde viene Yahvé? ¿Cuál es su origen? No hay nada. No hay absolutamente nada en la Biblia que podría hasta sugerir algún origen. Sí tenemos muchas enseñanzas donde, por ejemplo, eso de Éxodo, que quizás los dioses de Egipcio eran verdaderos o algo así para el lector actual y el narrador, ¿verdad? Pero esta idea de que hay algún origen de Yahvé o de Elohim, nada. Pero los otros dioses tienen sus orígenes y hay mitos, mitologías que nos dicen, bueno, ¿de dónde viene este Dios? Bueno, este Dios fue la hija de este y este, ¿verdad? Entonces tenemos acontecimientos de dónde vinieron los dioses. Y vienen de una región, es femenina, ¿verdad? La región. Vienen de una región metadivina. Siento que estamos usando algunas palabras más avanzadas, pero para entender la obra de Kaufman, estas palabras son importantes. Y él usa, bueno, no en castellano, ¿verdad? Pero él nos da estos... o nos comunica algo de estos conceptos. ¿Qué significa meta? ¿Es un prefijo? ¿Es griego? ¿Qué significa? ¿A través de? No, eso es día. Juntamente con. Sí, más o menos. Y bueno, como todos los prefijos, tiene diferentes posibilidades, pero sí, más allá. Entonces, y por ejemplo la física, la metafísica, el carpus, el metacarpus, ¿verdad? Entonces, metamorfosis, el metamorfosis. Hay muchas palabras que tenemos en español que usan este prefijo. Entonces, ¿qué sería metadivino? ¿Más allá de los dioses o arriba de los dioses? Y Kaufman sugiere que siempre, aun cuando estamos leyendo de los dioses y las diosas, siempre existe esta idea de que hay algo más allá de ellos. No sabemos nada de eso. No tenemos acceso, no voy a decir eso. Paso a paso. Nosotros... Y es por eso, y es de ahí que vienen los dioses, y hasta los dioses y las diosas, igual que otra vez en la mitología griega y romana, pueden morir. ¿Se pueden morir? Sí. Sí se pueden morir. Entonces eso es un segundo punto. Los dioses y las dioses, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su origen? Es esta región metadivina. Otra característica, la frontera entre lo divino y lo humano es fluido. Es fluido, o sea, no es una barrera bien definida. ¿No se usa ese adjetivo de esa forma? Fluido, o sea, es una barrera o es una división no bien definida que se puede atravesar, ¿verdad? Y esto, un ejemplo, en la épica de Gilgamesh, el gran libro de los babilonios, tienes un ejemplo de un hombre, es el hombre que hace el arca para salvar a la humanidad durante el diluvio en ese libro.
y él es recompensado. ¿Cuál es la recompensa de este hombre? Se llama Utnapishtim. No tienen que saber el nombre. ¿Cuál es la recompensa que recibe Utnapishtim por salvar a la humanidad del diluvio? La inmortalidad. Sí, se vuelve inmortal y se hace un dios. Ellos lo hacen un dios y a su mujer una diosa. Y lo mueven a otra parte del mundo. Entonces, la división o la barrera, la frontera, o sea, hay diferentes palabras, entre lo humano y lo divino no es bien definido. Es una frontera que se puede cruzar. El humano puede volverse Dios. Ahora muy pocos lo hacen. Bueno, y lo conocemos desde la teología de Egipto, ¿verdad? ¿Cuál es el Dios final que Yahvé derrota o que Elohim derrota? En las 10 plagas, ¿cuál es el Dios final de los egipcios? De la muerte. Derrotado. No es la muerte, es Faraón. O sea, la 10ª plaga es precisamente la victoria de Yahvé, no sobre pues el Dios del Nil, o el Dios de los cielos, o la diosa de quién sabe qué. Es precisamente sobre Faraón, que es un humano y a la vez un Dios. Ahora, hay que hacer una división aquí entre la religión egipcia y las religiones paganas de Canaán, porque pues hay que reconocer que los egipcios eran mucho más desarrollados y avanzados y pues civilizados, si se puede usar esa palabra de una forma no pejorativa que los cananeos. Era un pueblo mucho más desarrollado, ¿verdad? Entonces no estoy sugiriendo que la religión egipcia era idéntica a las religiones de Canaán, pero simplemente en este caso hay un similitud. Muy bien, la cuarta característica. El poder se concibe de una forma material. El poder se concibe de una forma material. Y yo sé que estos puntos quizás parecen muy esotéricos, pero después de pasar por todos de ellos, aunque dices, bueno, aún no entiendo 100% el significado de eso, van a tener alguna idea general de cómo era vivir una vida pagana en Canaán, pero no vamos a sacrificar a nadie, entonces no se preocupen de eso. Pues ¿de qué estoy hablando? Los dioses, ¿de dónde recibían su poder? O sea, los dioses sí tenían poderes que los humanos no tenían, ¿verdad? Es precisamente por eso que los humanos ofrecían sacrificios a los dioses, porque los dioses controlaban la lluvia, controlaban el río, controlaban quién iba a ganar en una batalla, controlaban si iban a ser vivo o muerto este bebé. O sea, controlaban estas cosas. Pero los dioses en sí reciben su poder o su potestad, su capacidad, no vamos a decir autoridad. Ellos lo reciben precisamente a través de alguna materia que tiene un enlace con la región metadivina. Y diferentes cultos identificaban diferentes materias que tenían diferentes poderes. ¿Okay? Pero casi siempre había algún elemento. Podía ser agua, podía ser sangre, podía ser un concepto como el destino, que ya todo ha sido planeado y hasta los dioses no pueden meterse con eso. Pero siempre existía alguna idea de que hay algún enlace material con la región metadivina, que hasta los dioses están debajo del poder o de la ley de este elemento, de esta realidad. El quinto punto, y es precisamente una continuación del punto previo,
Creían en la magia y la adivinación. En la magia y la adivinación. El ser humano, que fuera un sacerdote, un chamán, un mago, sabiendo la fórmula y el rito correcto para manipular el elemento metadivino, el ser humano podía utilizar estos poderes, podía tener acceso al poder de la región metadivina. Es una idea muy interesante. Imagina cómo sería eso. ¿Okay? Los dioses y las diosas tienen poder y manejan los asuntos del mundo. Ahora, muchas veces son inmaduros, muchas veces no son muy fieles, muchas veces no sabes cómo es tu relación con ellos, pero los tienes que temer y los tienes que ofrecer sacrificios, porque si no, va a morir tu bebé, no va a venir lluvia, el pueblo de allá te va a atacar. O sea, entonces pues se basa mucho en el miedo, pero esta persona, una persona liminal, una persona que sabe la fórmula y el rito correcto, puede tener acceso a los poderes que están aún sobre los dioses. O sea que pueden obligar a los dioses a hacer algo por ellos. Es una idea muy interesante. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de Samuel? Que al principio uno de los acontecimientos que encontramos es que Israel trata de usar a Dios. ¿Cómo tratan de usar a Dios? Tratan de manipular a Dios. Al principio del libro de Samuel. Pues al Reyes. No, segundo de Samuel. Segundo de Samuel, no primero de Samuel. Segundo de Samuel. ¿Cuál es la primera cosa que hacen en segundo de Samuel? ¿Vale? Muy bien, sacan el arca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben, tenemos el arca y si sacamos el arca podemos obligar a Dios a darnos la victoria. ¿Y Dios qué dice? No es así. Ellos están pensando de una forma muy lógica, están pensando de una forma que encaja muy bien con el pensamiento de los otros pueblos de Palestina. Ellos dicen, bueno, el poder, la materia que puede dominar o controlar a Dios, a Yahvé, no es el agua, no es la sangre, no es hueso, no es luz, es el arca. Y nosotros podemos esforzar a Dios a través del arca. Están pensando de una forma culturalmente correcta, pero Yahvé dice no. Aún con el arca no me pueden manipular. Y el arca lo toman los filisteos y después los filisteos sufren algunas maldiciones y regresan el arca, ¿verdad? Pero eso viene al comienzo del libro. Entonces, este es el quinto punto, la magia y la adivinación. Claro, en ese sentido, los relatos bíblicos, muy en línea de lo que dice Kaufman, no son de su época, o sea, no pertenecen al pensamiento de su época, porque están mostrando el fracaso de la lógica religiosa del momento. Precisamente. En Israel pensábamos que esto funcionaba así, pero no. Sí, pero cuando dije que estaban pensando de una forma apropiada, estaba hablando del pueblo ahí que dice, o sea, ellos estaban pensando como los otros pueblos que estaban a su alrededor, ¿verdad? Como leímos en Josué que
bueno, hubo conquistas, pero cuando dice, y bueno, toda la tierra, ese pueblo no quedó para nada, es una exageración, o sea, hasta el mismo texto lo reconoce después. Entonces había mucho paganismo. Y cuando vemos en el libro de los Reyes, es la prueba que tiene el deuteronomista, o sea, el redactor final, para los Reyes. Y no sé si se acuerdan, y si no han leído Reyes, deben de leer Reyes, porque lo vamos a estar manejando. Bueno, la semana siguiente son sermones, pero después de eso, al final dice, pero fue un rey malo porque no sacó a los lugares, a los altares de Israel. O sea, es como la calificación, es como si yo como profesor dijera, bueno, te voy a calificar, aunque vamos a hacer todas estas cosas, yo te voy a calificar solamente por una ficha de lectura. Entonces, y así es el deuteronomista en Reyes. Realmente su calificación de los reyes es si han sacado a los lugares altos de los paganos o no. O sea, para él toma en cuenta otras cosas, pero claramente la cosa más importante para el redactor de Reyes. Bien, entonces la magia y la adivinación son partes de la vida religiosa. O sea, el ser humano puede tener acceso al poder que es hasta el poder sobre los dioses que viene de esta región metadivina. ¿El Antiguo Testamento enseña que la magia y la adivinación no existen? ¿Perdón? ¿El Antiguo Testamento enseña que la magia no existe? No, sí. Sí existe. ¿Qué enseña? Que no. Que no es buena. Que no es bueno, sí. No existe ninguna indicación en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento de que la magia no es verdadera. La enseñanza bíblica es que sí hay magia, pero meterte con la magia es meterte con poderes muy peligrosos. No dice que no es verdadero. El sexto punto. El culto o el rito bien hecho tiene poder automático. El culto o el rito bien hecho tiene poder automático. Nosotros normalmente, hablando de la magia, hablaríamos de un hechizo o un encanto o algo así. Y así es, por ejemplo, con Harry Potter. Si lo haces bien, y no estoy diciendo que no pueden leer Harry Potter ni ver las películas, ¿verdad? Pero simplemente estoy diciendo que esta idea cultural sigue con nosotros hasta hoy, ¿verdad? No importa en Harry Potter si tu corazón está bien. No importa si eres bueno o malo. Si tienes la varita mágica y haces las palabras correctas y lo mueves bien, boom, sale. En latín se llama ex opera operata, pero eso viene de San Agustín en cuanto a la teología de los sacramentos. Otro asunto para otro día. Entonces, si uno sabe las palabras, si uno sabe las acciones, si uno sabe qué sacrificar, si uno sabe cómo abrir una puerta a esa región metadivina, con que lo hagas bien, correctamente, tienes ese poder automático. O sea, no hay ningún Dios que va a decir, bueno, como ya ve, ¿cómo está tu corazón? Alguien aquí, bueno, esto es en Torah. En Levítico hay un pasaje muy interesante cuando dos de los hijos de Aarón están ofreciendo sacrificios en el tabernáculo y Dios los destruye. ¿Conocen este pasaje? ¿Alguien va a predicar sobre este pasaje en Torah? ¿No conocen este pasaje? Sí. Ok, muy bien, una persona. Bueno, ¿y cuál es la razón que nos da, Marta? Es que no recuerdo muy bien, o sea, recuerdo, creo que era como una ofrenda irreverente a Dios o algo así. Dice que ofrecieron fuego extraño. Claro, pero lo que significa lo de fuego extraño es la cuestión, ¿no? Sí, se interpreta que
no tenían el corazón en el lugar apropiado. O sea, y para Yahvé es importante eso. Eso es importante. Pero en las religiones paganas de Palestina o de la tierra prometida, si uno podía hacer el rito correcto, era muy importante. Imagínense culturalmente y socialmente el poder que tendría esta persona, este chamán, este sacerdote o esta sacerdotisa. ¿Cómo hubiera sido? La gente lo hubiera temido bastante, ¿verdad? Porque tenía acceso al poder que era hasta sobre los dioses mismos. Entonces, eso es el sexto punto. El séptimo punto lo vamos a saltar. El octavo punto. Salvación es escapar. Salvación es escapar. Los dioses, otra vez pensando, por ejemplo, en las mitologías griegas y romanas. ¿En qué se preocupan los dioses en estas religiones? ¿En qué se preocupan? Todos hemos estudiado esto en el colegio, ¿verdad? Es parte de la historia de España, porque éramos Roma por muchos años, entonces es parte de la historia de aquí, de España hasta. ¿En qué se preocupaban los dioses cuando piensas en los mitos que conoces, que has leído? En satisfacer las necesidades humanas. En satisfacer las necesidades humanas. Hedonismo, más bien. Hedonismo, sí. Normalmente tienen poder para satisfacer las necesidades humanas, pero normalmente no se preocupan por el asunto. Ahora, si tú le ofreces el sacrificio adecuado, lo puede hacer y quizá lo haga, ¿verdad? Por eso es importante tener el culto a los dioses. Pero más que todo se preocupan por sí mismos. Y si leemos algo de la épica de Gilgamesh o de la Atrahasis, vemos esto mucho, que lo hemos tratado bastante en Torah. Hemos leído partes de estos mitos. Y los dioses son como, no sé, unos chavales de 14, 15, 16 años y que les des la tarjeta de crédito sin límite y les dices, bueno, váyanse, diviértense, a ver qué pasa. No tienen responsabilidad, no tienen limitaciones. Algunos de ellos sí tienen carácter, algunos de ellos sí son pacientes o sabios, pero muchos de ellos son completamente hedonistas. ¿Hedonistas o hedonísticas? Hedonistas, sí. Entonces, no se preocupan con salvar al pueblo. Esto es el punto principal aquí. No se preocupan en salvar el pueblo. ¿Yahvé se preocupa en salvar a su pueblo? Sí. Y lo vemos de una forma muy concreta en el estudio que hicimos de Jueces, ¿verdad? En Jueces tenemos los ciclos ¿de qué? ¿Cómo se llaman estos ciclos en Jueces? ¿Cómo se llaman? Tienen sus notas. ¿Con una sola palabra? Uh-huh. Ciclos de apostasía. Sí. ¿Y qué pasa? La gente está en pecado, Dios manda un castigo. Bueno, ni es que Dios manda un castigo, pero los enemigos del pueblo los dominan, ellos se arrepientan y claman a Dios, Dios manda un juez, mientras viva el juez todo está bien, se muere el juez y caen en pecado otra vez. Es el ciclo y ocurre en Jueces, creo que 7 veces, no me acuerdo, pero muchas veces. Es el patrón principal del libro de Jueces. Pero el caso es que Yahvé se preocupa en salvar su pueblo. Se preocupa en salvar su pueblo. Los dioses paganos no se preocupan en salvar a sus pueblos porque ellos mismos necesitan salvación. Ellos mismos necesitan salvación. Los dioses paganos tenían enemigos, tenían pleitos, tenían problemas. Aunque sí tenían un poder muy grande, ellos mismos necesitaban la salvación. Entonces, la salvación en estas religiones paganas
Era una cosa que el ser humano tenía que hacer por sí mismo. Y esto podía ser a través de la magia, de tener un acceso al reino metadivino. Podía ser a través de hacerse un dios, como el señor Utnapishtim y su mujer. Podía ser a través de algún método gnóstico. ¿Qué significa gnóstico? Ya tenemos el gnosticismo en el Nuevo Testamento, es una de las herejías principales que encontramos en el Nuevo Testamento. O sea, encontramos a Pablo tratando de empujar, tratando de resistir el gnosticismo. Gnosticismo significa salvación a través de conocimiento esotérico, a través del conocimiento esotérico. Entonces, saber algún hechizo, algún rito secreto, conocer el nombre del ángel que es el responsable para dejar entrar a la gente al paraíso o no, pero el caso es que había algún conocimiento esotérico que podía salvar. Bueno, el caso es que la salvación es escapar y que el humano tenía que salvarse a sí mismo, fuera a través de la magia, del gnosticismo o alguna otra cosa. Y la última cosa, es el 9º punto, es que el universo es amoral. Amoral. ¿Qué significa amoral? No inmoral, pero amoral. No es moral. Sí, nada de moralidad. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo uno viviría una vida si es amoral? ¿Cómo sería la vida? Sin límites. Sin límites, ¿verdad? Porque si alguien cree en una universidad moral, puede escoger una vida inmoral, pero la sociedad reconoce, bueno, aquí este hombre es inmoral. Tenemos convenios, tenemos tradiciones, enseñanzas, leyes, lo que fuera, que define lo bueno de lo malo, y este hombre, esta mujer, no lo sigue. Pero en un mundo amoral es que simplemente no existe el bien y el mal. Ellos podrían definir la moralidad en cuanto a un dios. A esta diosa le gusta eso, pero no le gusta esto. A este dios le gusta esto, pero no le gusta esto. Pero en cuanto a eso, viene siendo una preferencia de algún dios o diosa. Y como hemos visto, los dioses y las diosas en sí recibían su existencia, su nacimiento o creación, y hasta podría ser su muerte o su término en precisamente la región metadivina. Entonces creían en un universo, en un mundo amoral. Y